que pase por favor y también él nos va a compartir algo y también vamos a orar por la palabra. Señor, te agradecemos por la vida de David. Te pedimos que lo fortalezcas a él, a Hadwi, Señor, a sus niñitas. Y Señor, que tú te sirvas de este varón. Señor, que esta vida te sea siempre para tu servicio, Señor, y que cuando Él hable, su boca, Señor, sea para glorificarte y para exaltarte, Señor. Por favor, hoy día dale palabras y concédenos a nosotros recibir esas palabras, guardarlas en nuestro corazón, ponerlos por obra, Señor, y así oramos a ti, Padre. Y te agradecemos por esa familia de iglesias. Te agradecemos que no estamos solitos, Señor. Señor, te agradecemos por todo eso, Señor. ¿Y para qué? Para que tu gloria se expanda, Señor. Para que tu palabra, Señor, llegue a todo Santa Cruz, Señor. A Bolivia, a nuestra tierra, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Bueno, gracias al Señor. Y sí quiero hacer hincapié en lo que dijo justamente Cristian, ¿no? A Dios gracias, pertenecemos a una familia grande de iglesias que, bueno, el Señor nos ha permitido mucho aprender de varios hermanos. Hace un par de semanas, todos los que recuerdan, estaba el pastor Abelardo, y una persona muy experimentada, y como él hay varios que, bueno, siempre están en constante oración, escuchando de nosotros, buscando de nosotros, apoyándonos en las formas que ellos pueden, y realmente gracias al Señor por eso, ¿no? Hoy día vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Colosenses, y quiero animarles por favor que puedan abrir sus Biblias en Colosenses 1, el capítulo 24. Mientras van buscando este libro, yo quiero contarles un poco de lo que escuchamos en ese día, en esta semana en realidad. Ellos hablaron sobre principalmente la adoración. Una de las cosas que más me llamó la atención es cómo la adoración va mucho más allá de el momento de canciones. O sea, es verdad, los salmos nos hablan constantemente de que debemos adorar por medio de canciones, pero la adoración va a nuestro diario vivir. La adoración puede ir desde el momento en el que entendemos una verdad, nuestros corazones son cambiados. Eso es adoración a Dios. Amén. Los niños pueden ir con Fabricio, con Trini, por favor, ya están esperándolos. Y vamos a empezar nosotros con Colosenses 1, desde el 24 hasta el 2:8. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría,
a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según el poder que obra poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que me han visto en persona, los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien está escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados, edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Te pido que realmente hoy día seas abriendo nuestros corazones y nuestras mentes para poder entenderla, Dios. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, como alguna vez les he comentado, yo tuve el privilegio de haber nacido en una familia que ya profesaba a Cristo desde que yo era niño. Y básicamente he crecido en la iglesia. Y toda la vida he sido hijo de pastor. Toda la vida que recuerdo era vinculada con toda la iglesia. Y solamente a la gracia de Dios puedo decir que la forma en que me instruyeron mis padres y que Dios habló a mi corazón, yo no tuve una rebeldía fuerte como muchas veces se habla. Siempre estaba en la iglesia, era un muchacho de iglesia. Y esa fue mi vida, esa fue mi juventud, mi niñez, mi adolescencia. Y si bien eso es algo positivo, a la vez llegó a ser una de las cosas más complicadas para mí. Porque comencé a pensar y autopercibirme como una buena persona. Comencé a pensar que en realidad yo era mejor que muchos otros porque tenía un comportamiento diferente, no pudiendo ver que en realidad yo era tan pecador como cualquier otro en otras áreas. No pudiendo ver que el hecho de que otras personas, su rebeldía sea más visible, mi rebeldía, que probablemente era menos visible, igual ofendía al Señor. Y eso en mis primeros años, porque yo comencé a servir de bastante joven. Entonces comencé a conversar con personas, querer ayudarles, y yo no podía concebir en mi mente cómo algunos hacían lo que hacían. No poniéndome en su posición, sino poniéndome, en vez de ponerme en su posición, en una posición de juez. Y fue el Señor en su gracia, por medio de otros hermanos, por medio de mi esposa, que me ayudó a ver eso, ayudó a ver cómo realmente mi corazón en realidad lo que te necesitaba era Cristo, y entender eso, entender que todos somos pecadores. Pero en ese proceso yo les daba mucha ley y poca gracia. Yo predicaba un evangelio que les decía haz, pero no mostraba a Cristo. Y básicamente eso es lo que estaba pasando aquí, en esta iglesia de Colosa. Había sucedido que Epafras había plantado esta iglesia, un discípulo de Pablo. Y como vimos en alguna de las palabras de las semanas pasadas, esta persona, después de que había plantado la iglesia, vinieron otras personas a querer poner ley, a querer decir, bueno, tienen que hacer todo esto si quieren andar en el Señor, poniendo mucha ley
y poca gracia. Y es ahí donde vemos a Pablo redactando esta carta. Y hoy día vamos a hablar, porque ya Pablo va a entrar al corazón de este tema, demostrar que no es mucha ley y poca gracia, sino más bien es abundante gracia y abundante fruto. La abundante gracia es la que da abundante fruto. Sin Cristo como el centro de nuestra forma de pensar, podemos pensar que la santidad es alcanzable a través de nuestras fuerzas. Debemos predicar el Evangelio y que solo este puede cambiar la forma en la que pensamos y la que andamos. Solamente el Evangelio es el que puede cambiar la forma en la que tú piensas y la forma en la que tú andas. Esta mañana vamos a ver cómo Dios tiene un mensaje que debemos predicar, pero para predicarlo debemos entenderlo y ponerlo en práctica. El punto número 1, la importancia de la predicación del Evangelio. Entonces, nuevamente, recordamos que el Señor le dijo a esta iglesia que era indispensable este mensaje. Entonces Pablo está consciente. Gracias. Entonces Pablo está consciente de que debe predicar el Evangelio y de que debe hablar y que debe afectar para poder cambiar esas vidas. Pablo está encarcelado. Pablo no puede salir. Pablo no puede ir donde ellos. Y es importante entender ese contexto, porque al entender que Pablo está preso y no puede salir, no puede predicar el Evangelio, podemos comprender que él tiene que usar una carta para predicarles, para hablarles, para mandar este mensaje. Y es esta carta que es contundente. Él está sufriendo. Básicamente acá, verso 24, ahora me alegro en mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Él se ve inmerso en este sufrimiento. Él está en una cárcel en el siglo I. ¿Cómo habrá sido? Una cárcel completamente precaria, una cárcel que implicaba mucho sufrimiento, pero es ahí donde él dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros en mi carne. Él está feliz de que, aunque puede sufrir y está sufriendo, él puede hablar el Evangelio. Entonces nos da un ejemplo. Y es importante entender esta parte que dice, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. Él quiere transmitir esto a la iglesia. Él quiere darles este mensaje y quiere mostrar, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. El propósito que él tiene es predicar la palabra de Dios. Él necesita predicar la palabra de Dios y a pesar de que está sufriendo, a pesar de que realmente está en condiciones muy difíciles, él va a predicar en la palabra de Dios. Este misterio, como dice acá, que estaba oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero ahora que ha sido manifestado a sus santos. Quiero hacer mención a esto. Es interesante ver cómo esto se puede conectar con Mateo 16, versículos 17 al 19, donde el Señor le habla a Simón Pedro y le da una tarea. Y dice, respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Es interesante cómo este mensaje muchas veces es malinterpretado. A veces lo ponen a Pedro como el portero del cielo. No sé si alguna vez han visto eso. El que dice quién entra y quién sale. Y bueno, en parte, lo que en realidad Dios está queriendo decirle a Pedro es que Pedro, al igual que nosotros, tenemos el mensaje del Evangelio. No existe otra forma en la que un creyente pueda ingresar al cielo a no ser que escuche el Evangelio de Jesucristo. Y cuando Dios le está encomendando esta tarea a Pedro, es la misma tarea que se nos ha encomendado a nosotros, en la cual las personas, al escuchar la palabra de Dios, al escuchar el Evangelio de Jesucristo, como Él lo pudo entender, son salvados y tienen vida eterna. No se trata de una persona que controle quién entra y quién sale del cielo. Se trata de que la única forma en la que podemos ingresar al cielo es a través de la predicación del Evangelio, escuchando, asimilando el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que Pedro pudo entender. Entonces, una vez que volvemos a este mensaje en Colosenses, dice, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Entonces es ahí donde podemos lograr entender y comprender que el Evangelio debe ser predicado, que el Señor tiene que ser proclamado y que nosotros podemos, al entender este Evangelio, ingresar al cielo. Es un misterio. ¿Por qué fue un misterio? Porque no fue revelado por muchos años. Todos los que vienen antes de Jesús no lo entendían, no lo comprendían. Y Pablo está dándose a la tarea. No son sus obras, les dice. No es lo que ellos tengan que hacer. Es el misterio de Jesucristo revelado el que permite que podamos entrar al cielo, al reino de los cielos. Y ese es el Evangelio que podemos creer. Y es interesante cómo conectamos esto inclusive con Hechos 1 del 9 al 11, que dice, después de haber dicho estas cosas fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado por vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. El misterio de Cristo es que Jesús vino, se encarnó, sufrió una muerte, resucitó, se fue al cielo, reina y va a regresar. Eso no lo podían saber antes de Cristo. Y es a nosotros a los que se nos ha encargado este misterio. Hermanos, Dios nos ha permitido ser parte de las personas que tienen las llaves del reino. No porque nosotros definamos quién entra y quién no entra al cielo, sino porque nosotros, por medio de la predicación del Evangelio, vamos a lograr que personas puedan comprender el Evangelio de Jesucristo y sean salvadas. Ven la responsabilidad que tenemos de predicar el Evangelio. La responsabilidad de este Evangelio tiene que ser predicado, tiene que ser hablado. Verso 27 de Colosenses 1, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo.
Y con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Claramente lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es que se nos ha conferido este misterio que es oculto para muchos, para que prediquemos el evangelio y esas almas que estaban corriendo lejos de Dios busquen a Dios. Es importante que podamos ver eso. Pablo se incluye dentro de este grupo. Él dice, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres. Él es parte de este grupo al que ha permitido que conozca la verdad del evangelio. Y no solamente Él, sino nosotros. La iglesia es el medio por el cual se proclama el evangelio para que personas corran, se arrepientan y busquen de Dios. En este punto hemos visto la importancia de la presentación del evangelio a todas las personas. Ahora vamos a ver cuál es la razón por la cual debemos hacerlo. Número 2, punto 2, propósito de la predicación del evangelio. En el punto número 1 dijimos, el evangelio debe ser predicado. Ahora vamos a hablar de cuál es el propósito de la predicación del evangelio. Claramente, como dijimos en la introducción, Epafras tenía amor por su iglesia y encontró que personas estaban compartiendo un evangelio diferente de obras, de que la gracia del Señor no era suficiente, de que tenían que hacer prácticas humanas para tener acceso al Señor. ¿Y qué es lo que hace? Habla directamente con Pablo. Aparentemente, si vemos en el verso 1, dice del capítulo 2, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Aparentemente estas dos iglesias de estas dos localidades que eran cercanas unas de la otra estaban luchando con este problema. Había personas que estaban metiendo ideas diferentes a las del Evangelio de Cristo. Y es ahí donde Pablo se ve en la tarea de mandar esta carta para estas dos localidades, exhortándolos. Verso 2, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de su plena seguridad, comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. ¿Se dan cuenta lo peligroso que es conocer mal a Cristo? Nosotros vemos en el Éxodo, dice que se hacían dioses ajenos, se hacían ídolos, y no nos damos cuenta que si nosotros no somos fieles a la palabra y nosotros construimos diferentes cosas en nuestra mente de lo que realmente es Cristo, formamos un ídolo. Nosotros tenemos la capacidad de en nuestra mente formar un Cristo diferente al Cristo que está dicho en la Escritura. Y eso es idolatría. Comenzamos a creer un Dios que no existe, un Dios que tal vez se acomoda más a mí, un Dios que tal vez satisface mis necesidades, un Dios que probablemente me gusta más. En vez de buscar con mucha diligencia quién es este Cristo y darnos cuenta de que no se trata de nosotros, sino de conocerlo a Él genuinamente. Es importante este punto, porque este misterio que estaba oculto ya fue revelado y nosotros tenemos nuestras Biblias donde podemos encontrarlo. Para nosotros no es un misterio más. El Señor se ha revelado a través de su Escritura. Entonces predicamos el Evangelio. Es interesante cómo verso 3
Capítulo 2 dice: en quienes están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Hace varios años, yo me acuerdo que yo era inquieto para poder manejar y quería conducir el auto, era un adolescente y me acuerdo que en esa mi adolescencia mi mamá me dejaba esperando muchas veces en el auto porque ella tenía que resolver cosas. Y me acuerdo estar ahí en una calle empinada. Y obviamente cuando hay una calle empinada, mi mamá parqueó el auto y dobló las llantas hacia la derecha para que cualquier cosa que pase no ceda el auto, como habitualmente se hace allá en La Paz. Y yo me acuerdo que ya había escuchado cómo se manejaba un auto. Ya había prestado mucha atención de que cómo se encendía el auto, lo había encendido varias veces. Era un adolescente ingenuo. Entonces lo encendí otra vez. Apreté el embrague, puse primera y comenzó a sonar fuerte, ¿no? Porque aceleraba y no quería sonar. Sabía que tenía que levantar de a poco el embrague para que salga y comenzó a sonar fuerte el auto, pero yo no tuve miedo. De pronto nomás el auto salió disparado y lo choqué contra la pared. Gracias a Dios no fue un choque fuerte. La imagen fue complicada. Mi mamá llegó, justo estaba bajando. Se puso a llorar. ¿Qué le voy a decir a tu papá? Más o menos. Fue una situación muy compleja. Bueno, al final, gracias a Dios, no fue grave. Ella lo retrocedió el auto y nos fuimos. Tuvo un rasponcito. Podía ser el farol, eso hubiera sido grave. El punto está que yo no sabía manejar, pero creía y pretendía que lo hacía. A mí nadie me había enseñado, no había estudiado para manejar. Y desde mi punto de vista, yo pensaba que estaba listo y que ya sabía todo en mi soberbia. Cuando vemos el Evangelio de Jesucristo ha sido revelado, pero no de otra forma, sino a través de su palabra. Cuando las personas comprendemos un Evangelio que no está fundamentado en la palabra, como les había mencionado hace un rato, formamos ídolos, dioses falsos, que no son verdaderos. Y es ahí donde tenemos que prestar atención a la palabra de Dios, porque Él se ha revelado. Y Él está acá. ¿Y cuál es el Evangelio? Es Cristo. Cristo encarnado. Cristo muerto. Cristo sepultado. Cristo resucitado. Cristo reinando hoy en el cielo. No es por tus obras, no es por tus formas que vas a obtener la salvación, no, sino para qué venía Cristo. Es solo por gracia. Así como yo, en mi ingenuidad, podía pensar que ya sabía manejar, en nuestra ingenuidad podemos pensar que no necesitamos las Escrituras para conocer a Dios. Pero el Señor por algo se ha revelado a través de su palabra. Como dice en el verso 3, acabamos de leer, un misterio que estaba escondido, pero a través de su palabra ha sido visible para nosotros hoy. Y en el verso 4, una predicación de la palabra en la cual corrige la forma en la que pensamos. Entonces, en este punto les había dicho, punto número 2, ¿entendemos el propósito de predicar el Evangelio? Sí, para tener una comprensión completa y genuina de quién es Dios.
Verso 3, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aún estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros. Es interesante ver cómo nosotros tenemos un cúmulo de información. Información no falta. Estamos en la época de la información. Nosotros entramos a una página web, ponemos YouTube y ponemos cualquier temática y vamos a encontrar 20 videos con respecto a ese tema. Nuestra información, la información nos está abundando. Es más, caminamos por un lugar, las personas tienen información. Y es importante entender y saber discernir qué información viene de Dios y qué información nos sirve. Porque nuevamente podemos recibir información que nos puede hacer pensar y pretender que conocemos a Dios cuando no lo conocemos. Que nos puede poner, por ejemplo, una serie de leyes y normas, cuando la palabra de Dios nos dijo que es por gracia. Cuando la palabra de Dios nos muestra que es a través de la gracia y el sacrificio de Jesucristo que nosotros tenemos vida. Entonces tengamos cuidado con cualquier información, inclusive lo que yo estoy compartiendo, o lo que se comparta la próxima semana, o lo que escuchemos en cualquier lugar. Verifíquenlo en la palabra de Dios. La autoridad divina es a través de la palabra de Dios. Y solamente Él se reveló a través de su palabra. Amén. Es importante eso. Hasta este punto hemos visto cómo la verdad del Evangelio nos ayuda a prevenir las falsas doctrinas y a perseverar en la verdad. Ahora vamos a ver cuál debe ser nuestra reacción a esto. Entonces, punto número 1, predicamos el Evangelio. Punto número 2, entendemos el Evangelio. ¿Por qué? Para poder comprender quién es Dios y no formar un Dios a nuestra medida. Punto número 3, el Evangelio se hace vida en nosotros. Los resultados de la predicación del Evangelio. El Evangelio produce más obras que el moralismo humano. Y a estas obras se les llama fruto. Porque el Evangelio no solamente cambia prácticas, sino cambia nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón es cambiado, buscamos santidad. Cuando nuestro corazón es cambiado, ya no queremos ser los mismos. En el verso 6 dice, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él. Una vez que comprendo quién es Cristo, una vez que entiendo que tiene que ser predicado, una vez que entiendo ese propósito, entonces puedo andar en Él. Es interesante cómo en Santiago se puede ver esta simetría. Santiago 2 del 17 al 18 voy a leer. Así también la fe, si no tuviera obras, es muerte en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Cuando realmente ha habido una verdadera y genuina salvación, en que hemos comprendido las verdades del Evangelio, nuestras vidas no pueden ser igual. No podemos seguir en lo mismo. Y ya no es simple moralismo, ya no es una lista de requerimientos para poder agradar a Dios. Queridos hermanos, nosotros no podíamos agradar a Dios. Por eso vino Jesucristo. Se hizo pecado por nosotros y ahora agradamos a Dios. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. ¿Cuál es nuestra reacción? Agradecimiento. Por puro agradecimiento
nosotros andamos en Él. Verso 7, firmes, arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Entonces acá nos está diciendo, bueno, una vez que comprendemos el Evangelio, sabemos quién es Dios, entonces nos arraigamos de Él. Vienen estos videos de YouTube, los 20, yo ya sé qué es lo que el Señor me ha dicho y me ha mostrado. Yo ya sé cómo voy a discernir. Yo ya sé cómo voy a actuar. Es importante que tengamos ese discernimiento. Hace un tiempo, en el área donde yo vivo, están haciendo muchas construcciones. Y es interesante ver cómo una construcción va de cero. Primero comienzan sacando tierra. Justamente a unas 2 cuadras están construyendo un edificio. Y sacaron bastante tierra. Y después hicieron un vaciado de cemento. Que eso va a representar los pilares de esa edificación. Por ahora ya están llegando a los primeros y segundos, entre el primero y el segundo piso. Pero ese edificio va a ser sólido por la base que se hizo, por lo que se sacó la tierra, por lo que se hizo un vaciado de cemento. ¿Quieres tener firmeza en el Señor? Es solo a través del Evangelio. Es solo a través de saber que su gracia es suficiente que nuestra firmeza es posible. Es solo a saber de que tenemos una promesa en el cielo que podemos estar firmes. Las verdades del Evangelio ponen la base para que nosotros podamos estar tranquilos. Verso 8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Sigue hablando de este misterio, personas que ponen requisitos para que podamos ser salvos, pero yo quiero ir un poco más allá. Estamos en el tiempo donde la filosofía y las diferentes ideas también están muy vendidas. Nos quieren enseñar cómo debemos pensar. La sociedad en general constantemente va a querer influir en nosotros. Y es ahí donde la predicación del Evangelio es nuestro único recurso para poder contradecir esto. Nuestro entendimiento de Cristo y este crucificado debe ir en contra de cualquier filosofía vana, ya sea dentro o fuera de la iglesia. Aquí claramente dice el apóstol, mirad que nadie os haga cautivos. Imagínense cautivos, apresados. Nuestra mente puede ser apresada por pensamientos específicos, que son los que rigen nuestra forma de pensar. Y es el Señor, a través de su palabra, que nos tiene que cautivar. Cuando encontramos la palabra de Dios, esta es nuestra forma para poder saber qué es real y qué es mentira. Nosotros compartimos la palabra de Dios para poder entender la realidad verdadera. Y eso nos permite ir adelante. Entonces, para hacer esta conclusión, predicamos el Evangelio porque no hay otra forma de tener salvación. Predicamos el Evangelio para poder entender quién realmente es Dios. Y predicamos el Evangelio para andar en Él. Que el Señor realmente nos haga recuerdo de que no es simplemente conceptos, es vida. Es vida en todo lo que hacemos, es vida en cómo reaccionamos, es vida en todo, en la forma en la que pensamos. Amén. Amén. Nos pondremos de pie.
Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, porque ella nos moldea y nos ayuda a ver quién eres tú realmente. Te pido, Señor, que podamos conocer